toda la industria bancaria regional va a colapsar. Este tipo llamado Klaus Schwab, del cual solo he oído rumores. ¿Quién es este tipo? Klaus Schwab, repítenoslo. ¿Y qué están tramando realmente? Sí, fundó el FEM, el Foro Económico Mundial. Creo que es importante entender también dónde nos encontramos en este mundo, ¿verdad? Donde respecto al pico de centralización a la planificación central. Correcto. Me gusta decir que la planificación central siempre falla porque no tienen suficientes datos. Saben que no los tienen. No puedes organizar a miles de millones de personas, ¿cierto? Pero aún así lo intentan. Entonces la planificación central, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio. Fauci. Sí. ONU. La Asociación Meteorológica Mundial, y luego tienes a la ONU, el FMI, al BPI. ¿Qué es el BPI? Es el Banco de Pagos Internacionales. El Banco de Pagos Internacionales. Nadie sabe lo que es, pero el BPI es el Banco Central de los Bancos Centrales. El Banco Central de los Bancos Centrales, exactamente. Si nos fijamos en un organigrama, tengo una diapositiva de una presentación que hice en George Conference. Tengo un organigrama de la manera en que veo al mundo. En el organigrama, el BPI se encuentra en la parte superior. Debajo del BPI tienes a varios laboratorios de ideas como el Foro Económico Mundial, que es uno de ellos, el Club de Roma. Ellos son los que hacen las políticas. Luego las bajan a la siguiente fila del organigrama, hacia los que hacen cumplir las políticas, que son los gobiernos. Así es como los gobiernos se sientan unos niveles más abajo, realmente son un director de operaciones de los banqueros. Utilizan al BPI para empujar desde la parte superior de estas ideas a través de los grupos de reflexión y posteriormente hacia abajo, hacia las fuerzas políticas. Y luego en la parte inferior de todo esto estamos los sujetos, ¿bien? Klaus es el que dirige todo esto, está sentado en la cima del mundo codiándose con todas estas personas que vuelan con sus aviones privados hasta Davos, mientras nos dicen que tenemos que reducir nuestro consumo energético y ya que estamos, comer insectos. Esto está en su página web. Hablan de por qué deberíamos comer insectos o alimentos más sostenibles. Sí, lo he visto. ¿Quién era? ¿Kim Basinger? ¿O no? ¿Quién era? Nicole Kidman. Nicole Kidman hizo un anuncio creo que hace 2 semanas en el que comía insectos. Eso es lo que están poniendo en la televisión ahora. Entonces, comida. Estábamos hablando de comida, ¿vale? Volvamos a la comida. ¿Qué está pasando? Hemos hablado de Sri Lanka. Sí. ¿Qué está pasando en Europa? Sí, hablemos de la comida. La comida es el primer vector de ataque. Estuve en el Fox Business hace 2 semanas. Me preguntaron sobre un artículo que la ONU había publicado con el título ¿Por qué es bueno tener hambre? ¿Por qué estar hambriento es bueno? Y decían que necesitamos que la gente se esté muriendo de hambre para realizar los trabajos que nadie querría hacer a menos que se estuvieran muriendo de hambre. ¿Quién dijo eso? Era artículo en el sitio web de la ONU. Vaya. Y como dije, en la Fox se había estado hablando de ello, lo quitaron después de mediodía porque la reacción fue una locura. Pero según la ONU, unas 8.681 millones de personas podrían morir de hambre en los próximos 24 meses, casi 1.000 millones. ¿En los próximos 24 meses? Sí. Prosigamos el marxismo. Cada vez que el marxismo se ha intentado, en Rusia, principios de 1900, alrededor de 25 millones de personas murieron de hambre. En el gran salto adelante de Mao, alrededor de 50 millones de personas murieron de hambre. Es horroroso, 50 millones de personas. Y también las mataron. Ahora estamos hablando de casi 1.000 millones. En el momento en que tenemos casi 1.000 millones de personas que podrían morir de hambre, ¿no deberíamos tratar de obtener la mayor cantidad de alimento posible? Estaríamos tratando de hacer todo lo posible, haríamos todo lo que pudiéramos, pero en Holanda han empezado a cerrar las granjas. Se han apoderado de ellas, están tratando de apoderarse de sus tierras y apoderarse de las granjas e impedirles cultivar no solo alimentos sino también carne a través de las crías de ganado. Ahora se están desarrollando protestas masivas en Holanda. En el momento en que necesitamos más alimentos, en los Estados Unidos los agricultores están siendo pagados para no cultivar. No se les permite cultivar una parte de sus tierras. Y aunque fueron hasta la Secretaría de Agricultura para decir, hey, dejadnos plantar, podemos obtener más alimentos, dijeron no va en la línea de nuestra aceptación del Acuerdo de París. ¿El Acuerdo de París? Eso es la historia medioambiental. ¿Qué es la historia medioambiental de las cuales nos había sacado el presidente Trump para que luego Biden en su primer día de cargo lo más importante que tuviera que hacer fuera adherirnos de nuevo al Acuerdo de París por orden ejecutiva? Y por ello es por lo que no podemos cultivar alimentos en los Estados Unidos, ya sabes, por el cambio climático. Holanda no puede cultivar alimentos. Actualmente hay protestas sucediendo por todo el mundo y es aún mayor. En toda Europa hay una crisis energética en curso. Todo el mundo debería saberlo ya. Llevo hablando de ello 2 años y no tienen gas natural, dependen de Rusia para el gas natural, pero en Europa necesitamos gas natural para fabricar fertilizantes y necesitamos fertilizantes para cultivar alimentos. También necesitamos gas natural para procesar alimentos. Vale, ¿cuáles fueron las 3 cosas que dijo Kissinger? Primero dijo comida y la siguiente es la energía. ¿Y la siguiente? El dinero. Y eso es lo que Rickards está hablando. Sí.
de las CBDC, las monedas digitales de los bancos centrales. Leí el otro día una historia sobre el tema de la energía y a este agricultor le decían tienes que convertir en eléctrico todo tu equipo. Para un momento determinado, digamos un año, el agricultor respondía, oh, está bien, pero yo trabajo 24 horas al día durante la cosecha y tengo que tener estos vehículos activos todo el tiempo. Si se rompe uno, ¿cómo lo consigo? No hay ningún tipo de razonamiento por detrás. Es algo así como tienes que ser eléctrico. Sí. Y es imposible, quiero decir, es poco práctico y no va a funcionar. Además, llegamos a lo que has dicho antes, va a sacar de negocio a muchos agricultores. Constantemente recuerdo una cita de Ayn Rand de La Rebelión de Atlas donde dice cuando debas recibir permiso para producir de hombres que no producen nada. Estamos experimentando una tasa de inflación global de los precios al consumo. Este es un problema verdaderamente grande, un problema que no hemos visto desde 1970. Es la primera crisis global desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, absolutamente. Ya es ahora mismo. Así es. Continúa, perdón. ¿Y su solución cuál es? La RBU, demos más dinero a la gente y restringamos la oferta de bienes y servicios aún más, haciendo más difícil para los productores producir. Lo que están tratando de hacer es venderle esto al público general. La forma de resolver la inflación de los precios al consumo es creando más dinero y produciendo menos. Es todo lo contrario, necesitamos menos dinero y necesitamos más cosas. Pregunta del día, ¿cuánto se da dinero a la gente? ¿Aumenta la deuda? Bueno, depende de cómo se genere ese dinero. Lo entiendo, pero alguien va a pagar los platos rotos. Sí, normalmente se produce a través de la emisión de deuda nueva. Es el gobierno el que emite nueva deuda para ese gasto deficitario. Si es un banco el que emite esa nueva deuda de consumo, entonces tenemos una deuda que tiene que tener un préstamo el cual coincida con ese nuevo dinero que se creó. Entonces, ¿hay dinero en una tarjeta de crédito? Que si lo hay, sí, una tarjeta de crédito aumenta la oferta monetaria. No, pero ¿hay dinero en ella? Oh, no, es deuda, sí. Y es así como se crea el dinero, sí. Tienes que pedirlo prestado para que exista. Sí, así es. Eso es el 71. Tienes que pedir prestado el dinero y el dinero es creado. Era un sistema de reserva fraccionaria. El sistema de reserva fraccionaria dice si pones tus ahorros en un banco, digamos $100, el banco puede prestar $1000. Es un apalancamiento de 10-1. Ahora ni siquiera necesitan eso. No, en realidad no necesitan reservas en absoluto para prestar. Pueden crear el dinero de la nada. Y eso nos lleva al Banco Central, a la moneda digital y a la que estén intentando prohibir el efectivo. Es por lo que tanta gente joven está en la cripto. Ellos saben que algo está mal. Simplemente no tienen la imagen de lo macro de todo esto y se quedan atrapados en todos estos cambios. Estabas hablando sobre la CBDC, la moneda digital. ¿Qué significa eso para ti, George? Bueno, la moneda digital del Banco Central simplemente significa que todos los Joes y Janes de la sociedad, incluidas las empresas y corporaciones, tenemos ahora una cuenta en el Banco Central. En nuestro caso, sería la Reserva Federal. ¿Pero no es eso marxista, la banca central? Es absolutamente y al 100% planificación central, porque lo que ocurre ahora es que el sistema bancario se encarga de crear la mayor parte del dinero nuevo. Es un poco diferente con los déficits y la flexibilización cuantitativa, pero por lo general ese es el sistema bancario. Si mantienen ese préstamo en su cinturón, si el banco sigue siendo dueño del préstamo, quiere prestárselo a alguien que les vaya a devolver el dinero, ¿cierto? ¿De verdad? Así que es de esperar que lo presten para fines productivos, lo que significa que la mayor parte del dinero que se está creando va a crear más bienes y servicios. Vale. Y es por eso por lo que no tienes inflación a pesar de que la oferta monetaria aumente. Ahora, lo que sucede es capitalismo. Sí, es por eso por lo que el libre mercado funciona. Cierto. De todos modos, el mercado libre crea deflación. No hay inflación. Que los precios bajen. Un libre mercado hace que los precios bajen. Sí, porque no se puede competir de otra manera. Sí, lo que eleva el nivel de vida de los pobres y la clase media. Sí, pero enseña marxismo en la escuela, es lo que decía mi libro, El Manifiesto Capitalista. Sí. Todo esto es tan retrógrado y está dirigido por maestros de escuela. Sí, Dios mío. Sí, exacto. Si nos movemos hacia un sistema con una moneda digital del Banco Central, entonces todas las cuentas bancarias pasarían a la Fed. Y luego la Fed determinaría quién obtiene el préstamo y por qué. Y la gran clave ahí es que la Fed no tiene pérdidas y ganancias. Pueden perder dinero. Y entonces, mientras un banco tiene que prestar productivamente, la Fed puede prestar de manera que no sea productiva. Pueden prestar a quien quiera, no tienen por qué preocuparse de que les devuelvan el dinero. Eso es la oferta monetaria controlada centralmente. Y también creación de deuda, es lo que tú dices, marxismo. Pero también es un control masivo de Orwell. El gran hermano está vigilando. Sí,
podrían saber exactamente dónde gastaste tu dinero, en qué lo gastaste y dónde está. Sí, volviendo de nuevo a la FMI y a esta chica que está al cargo, que estaba hablando en Davos. Ella decía lo mucho que necesitamos un banco central y una moneda digital, además de que los gobiernos mundiales se unan. Por supuesto, el FMI gestionaría todo esto en el Foro Económico Mundial, pero tienen que unirse para crear una solución para los pagos transfronterizos. Así es como ella lo está vendiendo, que toda esta gente pobre tiene que pagar Western Union, ya que sabes del 20% de la comisión o lo que sea. Y tiene razón, pero a ella no le importa eso. Ella solo se preocupa por una solución, que es que los gobiernos mundiales se unan con este sistema de pago transfronterizo que es transparente y gratuito aparentemente, pero por supuesto estaríamos utilizando una moneda digital de un banco central, por lo que un activo de reserva se convertiría en el SDR, que es la moneda del FMI. Entonces tendrían el control sobre la oferta monetaria. No es como el sistema que tenemos ahora en el que Estados Unidos tiene el activo de reserva global o la moneda de reserva mundial y al sistema bancario creando esa moneda globalmente. De acuerdo, lo más importante con los bancos centrales no es que sea un lumbreras financiero ni un genio de la cripto ni nada de esto, pero el gran hermano de Orwell estaría observando. Podrían rastrearte y la razón por la que me gusta esto de aquí es porque es oro real. Ha estado aquí desde que se formó la Tierra. Esto es plata y está aquí desde que se formó la Tierra. Puedo salir corriendo con esto y gastarlo en cualquier parte del mundo. No podrían rastrearme. Sí, y así cuando el Bitcoin salió, recordad que se oía, van a utilizarlo para el tráfico de drogas y demás. Bueno, ¿crees que los dólares no hacen lo mismo? Exactamente. Lo que me encantaría entender es cómo la gente puede ser tan estúpida y tragarse toda la patraña de la Fed. Bueno, no todo el mundo lo es. Estaba en el aeropuerto ayer y mientras pasaba por la línea de seguridad vi a alguien con una camiseta que decía que 1984 vuelva a ser ficción. ¿Qué significa para ti 1984? Porque es un libro muy interesante. Bueno, es más o menos lo que estamos viendo suceder delante de nuestros propios ojos. Quiero decir, se supone que era ficción, pero en mi opinión este es el objetivo de estos tipos de Davos, ya sabes, de la élite mundial, y no creo que sea una teoría de la conspiración. Creo que están viniendo directamente y diciendo, hey, queremos que el mundo consuma menos energía, queremos reducir la población o la tasa de natalidad, dirían, y queremos poder y control porque es para tu mejor interés. Mira lo que quieren hacer con este tratado de salud. ¿Lo has visto? La Organización Mundial de la Salud. Sí, salieron con esta opinión, no sé si es una propuesta de tratado, donde básicamente controlarían en el futuro la posición de cada país sobre los confinamientos, sobre el uso de mascarillas y sobre todas estas cosas que hemos visto jugar en 2020 y 2021. La OMS quiere estar a cargo de todo esto. Así que todos estos países firmaron ciertos tratados que dicen entregamos nuestra soberanía sanitaria a la élite global. Tenemos a los órganos mundiales de salud del Banco Mundial, todo es mundial. Sí, no hay soberanía. Exacto, no hay un mundo nacional. Así es, independientemente ahora mismo tienes a estas dos fuerzas, la mayoría de nosotros en la economía real, y creo que las personas que escuchan este programa quieren la descentralización, quieren el control de su propio destino, quieren privacidad, sí, y libertad. Privacidad, libertad, ya sabes, unas pocas palabras así. Eso es, y lo quieren para sus hijos. Cuando estos tipos de Davos quieren lo contrario, quieren la centralización completa porque piensan que todos somos inferiores, estúpidos y tontos y que solo vamos a empeorar las cosas. Por eso tenemos que darles todas nuestras libertades, todos nuestros derechos. Necesitan el control total para poder microgestionar nuestra vida. Y esta es la única manera en sus mentes en la que, ya sabes, podremos sobrevivir. Todos nos fuimos ese lunes pensando, hey, está bien, los bancos van a ser rescatados y no va a ser expensas de los contribuyentes. Todos sabíamos que era una mentira y que sería a expensas de nuestros dólares o nuestros depósitos, en el sentido de que el dinero tenía que ser creado de la nada. Y nos imaginamos que eso significaría más inflación. Y así que todos los bancos, independientemente de sus malas decisiones o su juego respecto a los activos de los depositantes, hablaremos de esto en un momento, debían ser rescatados, y que esto sería solo un partido cada vez mayor de impresión y de respaldo a los bancos. Pero lo que dijo ayer fue realmente chocante para mí.
Básicamente estaba siendo interrogada por un senador, creo que de Oklahoma, y lo que estaba preguntando era: entonces me está diciendo que todos los pequeños bancos regionales en mi estado estarán respaldados por la fe plena y el crédito de la Reserva Federal, de modo que cualquiera de estos bancos, si fracasan, serán rescatados de la misma manera que Silicon Valley. Silicon Valley, gracias, ese banco y el otro que acaba de quebrar también. Básicamente lo que dijo fue que los únicos bancos que serían rescatados serían los bancos que tienen la aprobación de la mayoría de la junta de la FDIC, la mayoría de la junta de la Reserva Federal y de ella misma y Janet Yellen. Esos serían los únicos que serían rescatados. En otras palabras, los bancos que, dijo en nuestra mente, sean demasiado grandes para quebrar, bancos sistemáticamente demasiado grandes para quebrar. En esencia, lo que estaba diciendo era que todos estos bancos más pequeños están muertos desde ya. No serán rescatados. Y si no son considerados de importancia sistemática, entonces no tendrán respaldo. Lo que está haciendo básicamente es arrastrar a todo el mundo hacia el corral de los 4, 5 o 6 bancos comerciales más grandes del mundo o de Estados Unidos, que son Wells Fargo, el Banco América, Citi, JP y Goldman. Todos ellos van a ser demasiado grandes sistemáticamente para quebrar, demasiado grandes para quebrar estando interconectados los unos con los otros a través de una cantidad masiva inmensa de derivados, por lo que si quebraran, harían caer todo el sistema. Pero los pequeños bancos que tienen problemas, vamos a hablar de por qué tienen problemas en un momento. Esos bancos saben que no van a ser rescatados por mal que se ponga, y lo que eso va a hacer es colapsar a toda la pequeña industria bancaria. Toda la industria bancaria regional va a colapsar. ¿Quién va a dejar su dinero en estos pequeños bancos? Si tienes un negocio, digamos que la red de Padre Rico guardó todo su dinero en un pequeño banco regional cerca de tu oficina, con gente que conoces y en la que confías y que se han portado muy bien contigo y te conocen por tu nombre de pila, y conocen a tu personal por su nombre de pila y te tratan como esperas que te traten. Ya no, esos bancos no son demasiado grandes para quebrar, y si se hunden debido a la naturaleza sistemática de lo que está sucediendo, no van a ser rescatados. Es importante entender algo: todos estos bancos en los últimos años se han acumulado con los depósitos que recibieron desde que el presidente fue capaz de eliminar todos los requisitos de reserva durante la pandemia a cero. La mayoría de estos bancos tienen prácticamente nada en forma de moneda en su poder, porque cogían estos depósitos que venían de los depositantes y compraban bonos con ellos. Típicamente bonos del tesoro y en muchos casos valores respaldados por hipotecas a tasas por encima de lo que estaban, por supuesto, pagando a los depositantes. Eran lugares considerados típicamente seguros para estar. El problema es que todos esos bonos tienen un vencimiento promedio o un rendimiento promedio, más bien de alrededor de 2 a 2,5% y vencimientos largos. Y así, el problema es que desde que los tipos de interés han subido más cerca del 5% cada uno de ellos, bonos de su cartera han perdido el 50% o más de su valor. Ahora, las regulaciones bancarias dicen que no tienen que marcarlos a mercado hasta que los vendan. Entonces tienen todo un balance lleno, repleto de activos tóxicos que han perdido la mitad de su valor o incluso más. En el caso de la SBC, cuando ves una estampida en el banco por cualquier razón, tienes a mucha gente corriendo hacia el banco porque hay muy poco dinero en efectivo. Los requisitos de reserva se han reducido a la nada. Estos bancos se ven obligados a vender sus bonos a una pérdida enorme con el fin de satisfacer las demandas de los clientes para recuperar su dinero. Y si un número suficiente de personas rescatan o retiran su dinero y los bancos se ven obligados a liquidar sus tenencias de bonos que han sido destripadas por el aumento de las tasas, entonces, como vimos la semana pasada, un gran banco puede llegar a ser insolvente en menos de 24 horas.
Y eso es exactamente lo que pasó. La FDIC no puede manejar esto. Su fondo de seguro es solo del 0,03% de los depósitos bancarios. El 0,03%, aproximadamente 125 mil millones en liquidez de la FDIC, respaldando más de 9 billones y medio en depósitos. Repíteme esos números otra vez. La FDIC respalda 9 billones y medio ¿con cuánto? 9 billones y medio de dólares en depósitos con unos 125 mil millones en efectivo. Eso es el 0,03%. Entonces, si uno o dos bancos quiebran, eso es todo. Se acabó. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.